Bienvenidos amigos de Neurociencia y Éxito a otra sesión que tendremos el día de hoy para hablar de tres capítulos más del libro Neurociencia Aplicada. Nuestros deseos, nuestras habilidades ocultas, nuestra vocación podrán llevarnos a una vida más apropiada, más ajustada a lo que deseamos. ¿Podrá el cerebro y específicamente las neurociencias aportarnos algo en eso? Pues hoy tengo a tres de mis compañeros coautores del libro Neurociencia Aplicada para hablar exactamente de esos tres temas. Digamos, en estas épocas donde todo va un poco más acelerado y todo va cambiando también más rápidamente, que además nos exige ir a ese ritmo, pues parece que necesitamos adquirir ciertas habilidades, tener guía para poder lograr todo lo que deseamos, o por lo menos la mayoría de las cosas que deseamos. Y para no tardar más, voy a presentárselos. Bueno, entonces como les dije, tengo aquí a tres cerebritos que me acompañan en este libro, en este maravilloso libro que tuvimos la suerte de ser reunidos. Tengo primero que nada a Pato Coy, que es colombiana, pero está residenciada en Canadá. Pato, Muy buenas, preséntate. hola, hola, muy buen día. Qué maravilla la oportunidad de compartir bueno, con mis compañeros de escritura el día de hoy. Gracias, Yasmín, por la invitación, pero realmente que es una manera preciosa de expandirnos, ¿no? De multiplicar el alcance, de que date cuenta que no es solamente escribir o dar mentoría o tener programas de acompañamiento o ejercer una profesión. Es cómo en el paso del tiempo el alcance se expande. Entonces, gracias por la oportunidad. Encantada de compartir con ustedes este día. Gracias, igualmente. Luego tengo a David, que está hoy bendecido porque va a estar reunido entre varias mujeres. David nos acompaña desde España. Su apellido es Márquez. David Márquez. Te doy el pase, David. Pues muchas gracias, Yasmín. Gracias también a Paco, a Pato y a Eva, perdón, a Igua, que, bueno, pues que tenemos la oportunidad de compartir el libro, compartir capítulos y que seguro que estamos llegando a muchas personas y que hoy pues puedes conocer un poquito más de quién está detrás de ese capítulo. Y nada, pues encantadísimo de tener esta oportunidad. Así que deseando de arrancar. Con mucho gusto, claro que sí. Y luego tengo a Ewa Yatsetska, un poquito difícil de pronunciar, pero aquí se las comparto para que la conozcan. Hola Yasmín, David, Pato, muchas gracias por la invitación y felicidades por ese espacio y por esa idea de poder compartir todo lo que hemos mencionado en el libro, ¿no? De tantas historias que estamos compartiendo interesantísimas y qué menos que también podamos dirigirnos por ese medio audiovisual a nuestros espectadores y a los oyentes. Gracias. Y gracias a ti. Bueno, a ver, fíjense, voy a mencionarles algunas cositas, digamos, así rapiditas sobre ellos y luego pues lo van a poder ver en la cajita de información que tenemos acá abajo del video, ¿verdad? Fíjense, Pato acelera el camino del éxito y activa la motivación. Es empresaria, escritora, conferencista, mentora de negocios y expansión con más de 26 años de carrera corporativa. Es apasionada por el ser humano, la humanidad, las ventas y el dinero. Luego tengo a David, que es formador, coach, dinamizador, y tiene un lema así que dice, la vida no consiste en descubrir quién eres, sino crearte a ti mismo. Esto es, David, este es esto es una frase de quién, que lo tienes en tu página web. De Bernard Shaw. Y luego tengo a Ewa, que pues es coach, neuroentrenador, speaker experta en activación de capacidades extrasensoriales. Ya más de 12 años en temas de parapsicología. Desde hace 15 años ha tratado y ha formado a más de 3.000 alumnos en su academia. Y entonces, para no pues retrasarme más, vamos a comenzar, Pato, contigo. Voy a hacerte la primera pregunta referente a tu capítulo en este maravilloso libro y te pediría por favor que nos compartieras un ejemplo, una anécdota o alguna experiencia que ilustre esa poderosa conexión entre la determinación y el éxito que exploras en tu capítulo llamado La fuerza de tu deseo. Wow, la fuerza de tu deseo es el resultado de, como de mi
propio proceso de exteriorización como de mi conciencia de evolución. Yo fui de las personas que en el transcurso de su vida pensaba que, por ejemplo, el tema científico era exclusivamente para profesionales del tema de toda la industria de la salud, cualquiera que fuese la profesión. Como yo no soy profesional de la salud, creía que eso estaba demasiado lejos de mí, que no era para mí. ¿Qué fue pasando en mi evolución, tanto como persona, como profesional, y en el ejercicio de mis diferentes roles? Yo fui evidenciando que tenía que haber algo más que simplemente técnica o que simplemente procesos, estrategia, que era a lo que yo me dedicaba. Entonces, tiene que ser más eso. No puede ser que me pase toda la vida trabajando, estudiando, adquiriendo más títulos para que me paguen más la hora, ganando en teoría más, pero cuando ganas más, de todos modos, el dinero no alcanza. ¿Qué es lo que había detrás de todo eso? Entonces, en este camino de evolución de mi persona, me encuentro con la neurociencia, y la neurociencia le dio nombre a muchas de las cosas que yo había vivido en mi propia piel. La pregunta es el tema de la determinación. ¿Cómo puedo vincular la determinación con los resultados? Estamos en un mundo en el que pensamos que hay algunas personas que les va muy bien, que tienen resultados asombrosos, que todo lo que se proponen lo consiguen. Y a mí no, que yo no nací con esa suerte. En una conferencia lo digo y lo pongo así grande. ¿Han escuchado el tema? Algunos dicen que los unos nacen con estrella y los otros nacieron estrellados. ¿Y por qué digo eso? Porque yo crecí en esa cultura, yo crecí con ese tipo de creencias que me limitaron. Yo creí que había muchas cosas como la neurociencia que no eran para mí, que no estaban a mi alcance. La determinación desata una bioquímica en tu cuerpo y en tu sistema que te permite mantenerte enfocado, mantenerte en el camino hacia lo que consideres le hace bien a tu vida. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, para darles un ejemplo, yo me tomé 10 años, muchachos, a mí me tomó 10 años sacar mi primer título profesional. Ya estaba casada, ya tenía hijos, ya trabajaba a tiempo completo. ¿Por qué la niña de un barrio muy pobre, en mi país se dice un barrio de invasión? No sé si tiene sentido eso para ustedes. Un barrio de invasión es un lote muy grande que le pertenece a alguien y que las personas van y se adueñan de él porque pues necesitan un espacio donde construir. Bueno, yo vengo de un barrio de esos. Como una niña de un barrio de esos, no importa cuánto tiempo le tomó, es capaz de lograr esto, esto y esto. Entonces, todas esas preguntas empezaron a tener respuesta en mi avance en conocimiento acerca de neurociencia. Pero básicamente es la bioquímica que se desata en mi cuerpo cuando le doy indicaciones precisas. Yo digo, las personas no obtienen lo que quieren porque no saben lo que quieren. Yo me dedico específicamente al tema empresarial, de expansión empresarial, y digo, bueno, ¿cuánto estás facturando? Y empieza. No, es que el año pasado facturé es que tuve más o menos tantos clientes, es que todavía estamos en marzo, pero todavía no han sacado la cuenta. No sabes. ¿Cómo vas a querer facturar 800,000, 1,000,000, 1,5 millones de dólares si no sabes si el año pasado cuánto facturaste, cuántos clientes atendiste, si no le has dado números, no le has dado frente a tus números? ¿Cómo sabes que quieres en relaciones mantener una relación a larga data si en lo único en lo que piensas es en el vestido, en la fiesta, en los invitados? Y yo soy independiente y a mí que no me digan nada. Yo tengo 32 años casada con la misma persona. Créanme, hay una bioquímica que se desata cuando parto del hecho de que no me voy a separar. Y no bajo la premisa de tolerar maltrato ni mala vida. No, si partimos del hecho de que esto es lo que va a pasar, ¿qué va a pasar? No nos vamos a separar.
¿Cómo hacemos para que esto sí funcione? ¿Cómo hago para así estudiar? ¿Cómo hago para así emprender? ¿Cómo hago para así levantarme cada día con la determinación que se requiere para lograr las cosas que me hacen bien? Entonces, la determinación le permite a mi sistema generar la bioquímica suficiente para que con esa fuerza de ese deseo se consigan las cosas que me hacen bien. Creo que esa es la forma como se conecta. Ok, ya vamos a saber un poquito más, vamos a ir haciendo un pase a los otros compañeros y luego venimos con Pato para que nos explique otra cosita que le voy a preguntar. Voy contigo, David. En tu capítulo tú hablas sobre la vocación y haces referencia a Ozymandias. ¿Cómo conectas la búsqueda de la vocación con ese fascinante mundo de Harry Potter o esta tienda de las varitas mágicas? Bueno, pues me imagino que habéis visto a Harry Potter, la película y toda la saga, que es muy conocida a nivel internacional. Y la verdad que lo vi muy al hilo, ¿no? Estaba desarrollando las ideas del capítulo y tal, y me vino al hilo la película y vi una metáfora en la vida de Harry Potter y cómo podía representar muy bien, pues, la vocación de todas las personas, donde la vocación de cada uno, algo que, pues, por las circunstancias, pues, en el sistema educativo no nos enseña, hay que tener eso en cuenta. Antes hablaba y comentaba Pato de cómo identificar después de tanto tiempo cuál es el proceso, la determinación hacia dónde ir. Pues me parece que el hecho de que Harry Potter en la película representa que cuando va a la tienda y se acerca a la tienda de varitas, la varita, bueno, pues Harry empieza a ver las varitas, diferentes varitas que hay, pero en realidad la varita te elige a ti. La varita te elige a ti. La vocación de cada uno está enfocada en lo que uno se siente llamado. Uno se siente llamado normalmente y empieza a ver necesidades en su entorno, empieza a ver circunstancias que le van ocurriendo, siente más sensibilidad por algunas cosas y al final la varita está delante tuya, te está eligiendo a ti. Ahora está la determinación, como decía Pato, de coger la varita y hacer magia. Esa magia al final es algo que tenemos todos dentro de nosotros. La magia de conocerte, la magia de identificarte con tu esencia, con lo que realmente te mueve por dentro, te hace vibrar. Y eso lo podemos ir descubriendo en el día a día. Esto no es algo que se descubra en el colegio, porque te lo diga un profesor, porque te lo diga un compañero. Se descubre con el autoconocimiento, algo que también es muy necesario para todos. Harry no se conocía tampoco. De hecho, si os acordáis, Harry pues vive con los tíos, imaginaos la vida de Harry. Y de ahí también mucha identificación pues con mi vida porque yo viví un sistema educativo, como habéis podido vivir vosotros, donde se premia la cantidad de conocimientos. Ojo, el conocimiento está en los libros, está en las universidades, está en las personas, pero realmente el el talento mío en concreto, o el de cada uno de nosotros, está en nuestro interior, está en ese camino que vamos desarrollando en el día a día y está enfocado a lo que nos rodea. ¿Cómo vamos reaccionando en esa familia, con esos amigos? ¿Cómo nos relacionamos con las circunstancias, con los problemas? Cada uno tiene su magia. ¿Qué ocurre? Normalmente desde la infancia hemos ido asumiendo unos roles, unas creencias que no eran nuestras, eran de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros profesores, de nuestros abuelos, y cuando nos damos cuenta, bueno, hay quien todavía no se ha dado cuenta. Sorpresa, sorpresa, porque el día que se den cuenta van a empezar a ver magia. Van a empezar a ver que tienen posibilidad de tener la varita de que cambie la vida, su vida. Intentamos algunas veces
intentar cambiar a la persona de enfrente cuando no sabemos ni quiénes somos realmente nosotros. Y entonces el guiño a conectar la vocación con la varita de Ollivander, pues va por ahí. El encontrar esa varita. Si has encontrado tu vocación, si la varita te ha tocado ya, si has tenido la capacidad de frenarte, identificar cuál es tu varita. De ahí el título. Fíjense que en otra entrevista con otros tres de los coautores, coincidieron cosas sin haberlas organizado intencionalmente. Y aquí ha ocurrido más o menos lo mismo, porque tengo entonces a tres personas. Una que habla de vocación, una que habla del deseo y la otra que habla de las habilidades que podemos desarrollar, unas habilidades que tenemos escondidas, que parece que no contactamos mucho con ellas, de las que nos va a hablar ahorita Ewa. Y cómo esto se relaciona con esa vida, voy a decir como llamado, y quizás aquí ya me estoy saliendo de las neurociencias y me estoy metiendo como en otro campo, pero que al final pues se relaciona porque todo está relacionado. Y cómo estas cosas que tienen que ver con la educación, con el contexto donde nosotros vivimos, las cosas que aprendimos, quién influyó en nosotros, quién más, quién menos, en qué influyó exactamente, todas esas cosas, cómo van marcando como una pauta que necesariamente no se tiene que ver como que escrita en piedra, sino que podemos nosotros tomar el mando y empezar a hacer algunas pues modificaciones, ¿verdad? De ello. Entonces, voy a pasar con Eva para completar el ciclo de estas primeras preguntitas. Porque, igual te dije de última, no por menos importante, sino porque este tema del que tú vas a hablar, miren, pongan mucha atención. Su tema es, tú también tienes capacidades ocultas. No sé a qué les sonará eso, pero ya lo vamos a saber. Eva, tú nos puedes destacar cuál es esa capacidad oculta de la que hablas y sobre todo cuál es su conexión con las neurociencias. Claro que sí, por supuesto. De hecho, por eso acepté participar gustosamente en el libro, ¿no?, que estamos compartiendo, y que me pareció grandioso porque qué poco se relaciona la neurociencia con las capacidades ocultas o extrasensoriales, si las queremos llamar de esta manera. Efectivamente, mi capítulo se titula Todos tenemos capacidades. Cuando me estabas presentando, llevo 38 años perteneciendo a asociaciones, fundaciones, investigaciones en este campo. Y ya hace 5 años solo, y eso es un dato que a mí me gusta, igual que a Pato, no compartir, desde hace solo 5 años me tropecé con la neurociencia y que ya haber tenido ese expertise detrás con todos los alumnos, las personas que acompaño a nivel formación, cuando llegó la neurociencia a mi vida confirmó muchísimas cosas que yo ya tenía ahí en la palestra, pero que como que no le daba todavía una concreta, firme explicación. Si a mí hay algo que me gusta es eso de las capacidades extrasensoriales, aterrizarlo, porque hay, por desgracia, muchísima información confusa por ahí de personas que tienen una buena intención y sin embargo lo que hacen es confundir más, ¿no? Entonces hoy en día cualquier cosa se llama cualquier cosa. Un ejemplo, intuición se confunde con videncia, con telepatía, con visión remota y con todo un bupurrí de cosas. Y claro, no solamente que tenemos personas que no creen en eso de capacidades extrasensoriales, sino que además dudan en cuál es la suya y qué es lo que les ocurre. El caso es que la ciencia, señores y señoras, nos avala muchísimo. De hecho, los científicos y algunas de esas investigaciones yo he participado, hacen investigaciones en ámbito militar, en ámbito deportivo, en ámbito político, policial, etcétera, etcétera, donde la respuesta, por ejemplo, intuitiva o de evidencia puede ser mucho más evidente, ¿no? Donde entra un factor debajo que puede ser el estrés o puede ser que tengo que salvarme la vida, tengo que utilizar alguna de las habilidades, no solamente las resolutivas de la inteligencia de análisis del asunto. Y aquí es la neurociencia, y tú decías, la gente se sorprende, ¿cómo es posible que la neurociencia puede ajustarse a eso? Pues se puede ajustar y no solamente que se ajusta, sino que solventa muchísimas preguntas que nos queda la duda. ¿Cuándo aparecen las capacidades? ¿Es algo externo que yo como, vuelo a incienso, hago, no sé, meditaciones, entonces, aparece la sorpresa de capacidad? No, las capacidades desarrollamos ya estando en el vientre de nuestra mamá. Entonces, cuando se están empezando a desarrollar todos los sistemas para garantizar nuestra evolución, garantizar nuestra vida,
que son los sistemas protectores, ahí es donde aparecen también esas capacidades, que luego cuando el bebé nace está demasiado ocupado neurológicamente para atender el nuevo aprendizaje y nuestros papás no saben ahora mismo y no sabían tampoco cómo mantener esas capacidades despiertas. Pero si nosotros volcamos en la historia a Atapuerca o a nuestros ancestros de los ancestros, ¿sí? Ellos tenían esa manera natural del ser, ¿sí? Y se comportaban y además su comunicación con lo externo y entre ellos era telepática también, era recogida a lo mejor de la frecuencia de lo que les rodeaba y ahí surgían. Luego, cuando nosotros supuestamente hemos ido evolucionando, ese de padre a hijo y de hijo al padre ha ido un poquito desapareciendo, ¿sí? Solamente, bueno, pues hay personas que son afortunadas, las personas que son afortunadas tienen esa cualidad de luego tener esos padres que les han enseñado, les han empujado un poquito, ¿no? Ha soplado de desarrollate, investiga, ten un ímpetu de preguntar las cosas. Tiene muchísimo que ver la neurociencia con nuestras capacidades ocultas y si todos tenemos capacidades ocultas, pues los hemos desarrollado en vientre de nuestra mamá. Y eso es justamente lo que he intentado plasmarlo en el libro. Fíjate que sea que creas en ello o no, hay una cosa que es muy cierta que es, digamos, como lo que tú sientes. Yo siempre he pensado, bueno, yo no sé si sí o no, pero yo me guío mucho como por el sentir. Y yo creo que todos, y tiene mucho sentido con lo que dice, porque todos en algún momento hemos experimentado, estoy segurísima de eso, que hemos experimentado cosas como que pase por acá, que pase por allá, que no lo haga. Esto no es para mí, a mí esto me huele mal, me parece que esta persona, no sé qué pasa con esa persona que como que no, ay, me parece que mañana va a llover, me creo que no debería de ir a esa excursión, entonces eso creo que, o qué casualidad tal asunto, entonces todo este pupurrí de yo creo que, me huele que, yo pienso que, lo siento que, luego no lo podemos solventar con análisis de datos. ¿Por qué crees que esa persona que acabas de conocer te cae mal? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, está bien vestida, habla bien, es todo bien, no sé, yo tengo esa cosa. Y ahí es donde lo solventa muchísimo la ciencia. La gente quiere volver lo que es la intuición, pero la intuición es muchísima ciencia. De hecho, es un resultado aguardado de todo lo que nuestros 5 sentidos perciben. Eso es la intuición. Pero está ahora mismo a la moda de la venta espiritual, que por cierto no entiendo qué tiene que ver lo espiritual con capacidades extrasensoriales cuando no tiene nada que ver. Las capacidades sensoriales es nuestra propia habilidad de nuestro ser, ¿no? Pero la venta está muy a la moda de estas cosas. Entonces, la gente quiere envolver algo de humo cuando es pura ciencia. Pero bueno, que igualmente eso es, ya sabes, que tendría que mucho que hablar podríamos estar aquí horas y horas para estar hablando y solventando, ¿no? Las dudas que pueden surgir. Pero no, hay que invitarlos ahora por separado y hablar de sus temas o en lo que ustedes están especializados, pero de manera separada, porque de verdad que da para que hablen, bueno, tienen como mucha información de la que hay que exprimirlos a ustedes, aprovecharlos para que hablen de eso. Bueno, voy entonces ahora a entrar pues en otra vueltita de preguntas y prefiero entonces quedarme nuevamente contigo, Ewa. Me gustaría saber cuál es la ventaja del punto de vista planteado en tu capítulo de trabajar estas capacidades ocultas o extrasensoriales, como bien dices tú. Si te he entendido bien, voy a hablar de los beneficios de ubicar por lo menos una de esas capacidades. Normalmente desde pequeñitos siempre andamos con 2 capacidades que se han quedado, nuestro cerebro los ha dejado más abiertas, más activas, y suelen ser los que el bebé o el niño infante los ha utilizado tanto porque o A, le resultaba gracioso, ¿no? Lo disfrutaba, o B, le hacía creer al cerebro que le hacía sobrevivir. Porque así es como el cerebro empieza, y lo muestra la neurociencia, es así como se genera el aprendizaje nuestro, además de cada día, prácticamente, como pan nuestro de cada día. El caso es que las personas continuamente las van usando, pero las intuiciones es una cosa que todo el mundo usa continuamente, pero no lo saben. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Yo digo, mira, tienes 2 opciones. Puedes seguir y ser ese rebaño automatizado. El rebaño automatizado son personas con sus teléfonos, con aprieto un botón y me sale esta cosa, tecleo una cosa y ya me sale la respuesta. Pero es solamente, y esa IA famosa y esa tecnología tiene un cierto límite, que no sabe lo que tú piensas, que no sabe lo que piensa el otro, no sabe lo que mañana realmente va a ocurrir, aunque puede predecir el tiempo, supuestamente.
El caso es que también tienes otra tecnología que es mucho más avanzada, es de muy fácil aplicación, es de muy fácil activación y la tienes dentro de tu cerebro. Y si la quieres poner al uso para poder comunicarte con los demás, en el capítulo además hablo de la conexión especial más allá del sentimiento con tu madre. Hablo de la conexión científica telepática que tú tienes con tu mamá. Ahí es esta mamá, viva todavía o si fallecido. Da igual, lo mismo puede ocurrir con los padres, pero desde otro ángulo. ¿Qué es lo que pasa? Que los beneficios de poder estar seguro al usar tus capacidades, y yo creo que pueden ser infinitos, a la hora de tomar una decisión, si tienes ese algo extra que añadir a la hora de tomar decisión, nos tenemos que sentar y ver los pros y los contras. Pero ¿qué tal si puedes contar con ese algo extra? ¿Qué tal si puedes estar seguro de mi intuición? Me dice que esta casa es maravillosa, que es todo perfecto, pero hay algo que me está echando atrás. No tengo miedo, es esa casa que yo siempre soñé, que siempre quise tener. Y sin embargo hay algo que no me encaja. No llego a afirmar, entonces tengo una información extra que la sé utilizar cuando las activo y cuando me entreno a eso, cuando puedo utilizarlo y decir, aquí hay algo que se me escapa. Y luego después la gente descubre efectivamente que esta casa tenía humedades, que no estaba todo bien, que había mucha inversión que hacer. Yo no paro en mi academia de ver efectos que podríamos decir, ay, ¿qué efectos hay? Pues mira, hay gente que se salva la vida porque ha tenido un sueño premonitorio sobre X asunto y se ha salvado la vida en una moto por la carretera. Hay alumnos que van en coches y de repente ven un aviso muy normal, pero cuando lo vieron dijeron, ok, este es el aviso que tengo que ir frenando. Y efectivamente cuando doblaban la curva había un atasco tremendo que si hubiese proseguido con esa velocidad hubiese tenido un accidente. Hay personas que toman decisiones, que invierten dinero, que contratan personas también con esa parte intuitiva. Y yo que también trabajo en sesiones individuales con empresarios, veo que cada vez empresarios de grandes empresas, jefes de grandes empresas, cada vez más tienen en cuenta esa parte intuitiva y que además cada vez más tienen en cuenta personas en los currículums que tengan algún tipo de desarrollo personal espiritual. Todavía andamos ahí, sí, porque se confunde mucho. A mí de qué me sirve que alguien pueda a lo mejor manejar Reiki. Sí, pues cada vez lo veo más en los currículums y digo, oye, hace 10 años ponías que hacías Reiki y directamente tu currículum se iba a la basura, nadie ni lo miraba. Ahora mismo ya se empieza a tener un poquito en cuenta. La verdad es que son habilidades de desarrollo personal y que bueno, ahí están. Yo solamente veo beneficios de activar las capacidades extrasensoriales, sean las que más al uso tengas, ¿sí? Con lo cual no veo nada en contra. Sí es cierto, y ya para acabar, que en mi academia sí hacemos un filtro porque hay unos bloqueos que pueden surgir, personas con a lo mejor depresión profunda, con bipolaridad, donde nosotros no aconsejamos para nada proceder a esos ejercicios que nosotros desarrollamos las capacidades sensoriales porque pueden confundir y pueden empeorar el estado de las personas, ¿no? Con lo cual yo creo que esto también hay que avisarlo que también puede ocurrir. Muy cuidadoso, muy profesional, qué bien. Ok, David, entonces ahora paso contigo. ¿Tú tienes alguna anécdota? Bueno, estoy segura que tienes anécdotas, pero me encantaría que nos compartieras alguna de estas que esté relacionada con tu propia búsqueda de vocación y que pueda inspirar o que inspiras a través de tu capítulo. Mire, pues mi anécdota viene desde mi adolescencia. Yo viví en un barrio pues, normal, una familia normal, pero yo no me sentía normal, me sentía que no encajaba en ningún sitio, no encajaba en el barrio, siempre me sentía aislado. Empecé a vivir una adolescencia, pues como toda adolescencia, bastante revuelta, veía de todo, probaba de todo, no tenía sentido, no encontraba sentido, pero llegó un momento de compartir con adolescentes, de vivir la vida juvenil, haciendo teatro musical, y conocí pues la vida primero de Juan Bosco, de un santo de los jóvenes, y me planteaba la vida vocacional, ¿vale? La vida vocacional. Y bueno, conocí un poco a los salesianos y volví a hacer otra obra musical de Francesco, de San Francisco de Asís, no sé si lo conocéis, y esa me pegó un pellizco. Me sentí muy, muy identificado con la vida de San Francisco de Asís
Y me planteé la vida religiosa y estuve planteándome la vocación religiosa, pero ya como religioso, en un convento. Con lo cual, pues os podéis imaginar, yo cuando me voy al convento me imagino pues que están todos vestidos de fraile, estoy hablando de hace ya bastantes años, todos vestidos de fraile, hablando de la fe, de la religión, de la iglesia, de la espiritualidad, de Dios. Bueno, pues no era así. Cuando comienzo y entro en el convento, pues nada, pues allí los frailes pues eran pues como una familia más, que tenían su trabajo, uno trabajaba en el hospital, otro trabajaba en el instituto, el otro trabajaba en la cárcel y cada uno tenía su trabajo. Cuando nos veíamos en el almuerzo, a la hora de comer, pues se hablaba pues como una familia normal, solo que en vez de haber padre y madre, pues eran hermanos. Bueno, fue una anécdota muy importante en mi vida porque yo lo sigo diciendo, fue de lo más importante que he vivido porque fue donde me di cuenta de cómo la vocación era, en principio la vocación debía de ser, yo cuando me lo planteo, una vocación religiosa, pues lo primero que me dicen que primero antes de ser franciscano, pues tenía que ser cristiano, pero antes de ser cristiano tenía que ser persona. Entonces, el proceso era conocer y conocerme cuáles eran mis decisiones, mi determinación, como bien decía Pato antes, a lo largo de toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, en cuanto a la relación con los demás, mi familia, mis amigos, ¿qué me decía? Todo ese proceso me hizo descubrir pues que yo había tomado decisiones, o más bien las decisiones las habían tomado por mí. Con lo cual empecé a descubrir que yo podía tomar decisiones, que yo podía tomar las riendas de mi vida y decidí volver y salir del convento, porque había encontrado un mecanismo de aprender a manejar, obviamente, mi cerebro. Yo no estudiaba neurociencia, pero sí estudiaba mi proceso de personalización. A partir de ahí empecé a estudiar coaching, PNL, neurociencia y desde entonces, pues lo que hago es acompañar a jóvenes, a familias, a docentes a descubrir el talento, a poner foco en descubrir las habilidades de las personas, a tener la capacidad de tener creencias propias y no vivir la vida pues que ha sido proyectada por otras personas. Eso es digamos, la anécdota más importante, pues la experiencia que vivo con los jóvenes y con las familias de entender de que la vida no es como se la contaron, sino que tú te creas tu propio camino. Ahí la frase de Bernard Shaw, ¿no? De que la vida no es, la vida te la creas tú mismo, no te la han creado, no es lo que te han puesto. Hablaba antes del sistema educativo que nos enseñan, igual lo decía, ¿no? Tenemos habilidades que están ahí y se pueden sacar, pero en el colegio nos enseña a una serie de conocimientos. Está muy bien, pero realmente el talento de cada uno es intransferible. Es intransferible. Cada uno de nosotros ha vivido una vida. Cada momento ahora está percibiendo una capacidad, está percibiendo una información. No somos conscientes de todo lo que estamos percibiendo ahora mismo. No somos conscientes. Imaginaos cuántas cosas nos estamos perdiendo, pero que realmente estamos adquiriendo. A nivel sensorial, a nivel de los 5 sentidos. Bueno, pues la experiencia es de encontrar en los niños, por ejemplo, mira, una anécdota así sencilla de las familias que trabajan con nosotros, sobre todo han tenido, pues, o la han diagnosticado de altas capacidades. No sé si conocéis el diagnóstico de la sobredotación, que tienen mucha habilidad, a lo mejor de la capacidad lógica o matemática o de una sobredotación. Y tienen a lo mejor, pues, problema a lo mejor a nivel social, de relaciones sociales y demás. Bueno, pues la experiencia con ellos, con el trabajo que hacemos con ellos, es que entienden el poder y la capacidad que tienen y
empiezan a entender a través de nuevos hábitos que los demás tienen también capacidades y habilidades que hacen que cooperen, que hacen que encuentren un sentido de identidad, un sentido de pertenencia a un grupo, con lo cual están cubriendo esa necesidad. Con lo cual empiezan a dar permiso y respetar a los compañeros que no tienen sobredotación y ven la importancia de esa integridad, esa unidad, ¿no? El sentir esa oxitocina del afecto, de reconocer a la persona, de generar a través del reconocimiento, empezar a construir y a surgir esa dopamina de satisfacción, esa generación de conseguir cosas que la haces a través de unirse a los demás. De hecho, aquí estamos y nos estamos nutriendo mutuamente. Esto se da porque nos estamos aportando, estamos compartiendo. No se trata de tener más, tener menos, ser mejor o ser peor, sino compartir. Compartir, desde el compartir de donde vamos a avanzar, al fin y al cabo, en esta vida. Y esa es la experiencia así una anécdota a lo mejor graciosa, de niños, por ejemplo, que empiezan a trabajar con nosotros y se les estropea en casa la lavadora y el niño, pues la actitud que le surge es desmontar la lavadora. Quiero desmontar la lavadora, claro, el padre dice, bueno, alto. Los niños están acostumbrados, claro, los niños están acostumbrados a trabajar con nosotros, a ver cómo están creadas las cosas, a reconstruirlo para una solución, ¿vale? A reconstruir mecanismos de cómo están funcionando los engranajes o la programación a nivel tecnológico y cómo ellos crean su propia solución. Con lo cual no es lo primero que se identifican es la frustración. Esto no funciona, no vale, no quiero. Esto está estropeado. Cuando empiezan a trabajar, a conocer cómo funciona todo el mecanismo, empiezan a ver que poco a poco pequeños problemas que van solucionando con la recompensa, con el sistema de recompensa, que bien sabéis cómo funciona en neurociencia, van generando esa dopamina, van preparándose para ir avanzando, para crear un nuevo hábito. Ese nuevo hábito es el que le hace encontrar nuevas habilidades, nuevas experiencias, motivación. Empiezan a ver herramientas que antes no veían. Empiezan a identificar que lo que estudian va con ellos. Empiezan a tener otra energía, otra brillantez, otra ganas de compartir y de seguir pues aprendiendo, preguntando a los profesores, a los padres. Claro, el padre se sorprende y dice, ¿cómo me vas a desmontar la lavadora? Normal, no quieren que desmonte la lavadora, pero es el hábito, es la costumbre, es trabajar la frustración, es trabajar el tener la capacidad y las habilidades blandas como es la resolución de problemas, nuevos hábitos de resolver problemas, de mejorar la autoestima, de ser resolutivos, de encontrar pues experiencias donde vayan construyendo su propio aprendizaje, porque lo construyen, ellos proponen cada uno. Nosotros que estamos aquí, cada uno, seguro que ha hecho una receta de cocina y seguro que le ha puesto un poquito más de algo, un poquito más de tal. Tenemos cada uno nuestra maestría. Esa es la historia de que cada uno encontremos esa receta mágica, ¿no? Esa varita de encontrar cómo ir cambiando, cómo aportar a... Primero, como decía Pato, ¿no? O Igua, de disfrutarlo, ¿no? Vivirlo en primera persona y eso se transmite. Yo no sé si puedo interrumpirte, pero has dicho una cosa clave que es la resolución de conflictos y que en los exámenes de altas capacidades, que me dedico a ello, en países centroeuropeos, hace 50 años, 60 años, la primera inteligencia que se medía no era un tanto la resolución de problemas matemáticos, física, química, el conocimiento aprendido, sino justamente la inteligencia de resolución de conflictos. Ahora es como una cosa que hay que generar a los niños superdotados o inteligentes o con tantas capacidades, que habría que ver ahí esa habilidad que tú comentas que hay que fomentar, que es la de resolución de conflicto, ¿no? Que es la creatividad de resolución de conflicto. Súper Claro. importante, gracias por traerlo, Es Dani. súper importante y además el hecho de cuando me emociona porque cuando trabajo con los docentes, con los psicoterapeutas,
el crear ese espacio de confianza es vital. Necesitas sintonizar con el niño, necesitas darle su espacio. El contenido es una herramienta, es una parte importante que necesitamos a nivel cultural, a nivel de conocimiento, pero el que el niño se sienta con la confianza de expresar si está cansado, porque no ha descansado en la noche, porque a lo mejor a nivel de alimentación no tiene la suficiente materia prima para estar disponible. El dejar ese espacio, tener esa comunicación tan importante, porque muchas veces creemos, y no sé si os habrá pasado, me imagino que os habrá pasado muchas veces, de que habéis compartido algo y damos por hecho de que han entendido todo lo que hemos compartido, pero realmente se han ido con su interpretación. Y después nos hemos dado cuenta de que no era lo que... Pues igual, imaginaos cuando un profesor llega a clase, empieza a dar el contenido y los niños, si no han conectado, si no han sintonizado con ellos, no ha servido de nada. Necesitamos sintonizar con ellos. Necesitamos que ellos se sientan, No solo necesitamos los que... niños. Yo Es creo que que tú todos hablas, hacemos mención de lo mismo. Todos claro, hacemos es que lo mismo. no solo, Yo escribí también en una parte en donde digo, mire, el sistema actual educativo, de verdad, mucho pesar, yo no soy quien para cambiarlo, pero hace rato que no funciona, no funciona para todos, porque no está dirigido hacia identificar las capacidades, los talentos, el potencial de cada persona, sino a mero conocimiento, o sea, matemáticas, literatura, física, química y nada más. Y te califican por una escala de números. hay países que se dedican justamente al talento, que son, por ejemplo, las academias alemanas. O sea, en los países centroeuropeos sí que es mayor concentración en el talento y la habilidad del niño de encontrarlo desde pequeñito, ¿sí? Y también se centra mucho en encontrar cuál es la fórmula que tiene el niño de aprendizaje, que esto es súper importante, porque no todo el mundo aprendemos de la misma manera. Entonces, encontrar la fórmula que el niño utiliza para aprender y dejándole que siga con esa fórmula que él utiliza, propiciará que tendrá mejores notas, aprenderá más. Y lo que David, tú decías antes, que decías los niños, que no todo el mundo se lleva la misma interpretación de lo que se le enseña, y yo digo, no solo los niños, que yo continuamente me reúno con adultos en mis formaciones y también como empresaria en grupos de empresarios y digo, madre mía, es que son personas que son algunos de mi edad, que yo tengo 50, y otros que son mayores que yo, y digo, no han entendido nada, o sea, estos sí han entendido y estos se han ido con una historia completamente diferente. Y digo, qué maravilloso es el mundo, señores, que nosotros Claro. entendemos, nos enfocamos en otras cosas y hemos entendido una cosa completamente diferente. El típico, ¿no?, número 6, ya sabéis la imagen, que si lo miramos de un lado es 6, el otro lo ve como un 9 y son todas las posibilidades, pero finalmente es lo que tú dices, David, y yo quiero recoger un poquito de lo que estás diciendo, porque me tengo que marchar efectivamente a la siguiente entrevista. Y lo que hace Patti y lo que hace David y lo que yo me dedico, finalmente es, ¿quién soy yo? A lo mejor me equivoco, que me queda todavía mucho camino de cosas que aprender, pero al final es la gran importancia que nosotros tenemos en enfocarnos en los niños y en los adolescentes, de su aprendizaje, de las maneras, de darle su espacio, de permitir ser, ¿sí? Pero que lo que decía Patti al principio es nunca es tarde, es decir, que obviamente tú tienes unas condiciones de vida, tú tienes una condición de trabajo, condición con tus habilidades, que no somos perfectos y no debemos de ser. Yo siempre digo, la perfección está en nuestra imperfección. Entonces, el como tú eres, ya eres perfecto. Ahora, ¿quieres mejorar? ¿Sí? ¿Quieres mejorar a cada de mañana? Pero es que yo tengo que construir un imperio y tengo que ser perfecto en eso y tengo que ser astronauta y tengo que ser el mejor. El mejor ya eres, porque tú estás haciendo todos los días tus esfuerzos en tus máximas posibilidades. Significa, si es que lo que estás haciendo ahora estás utilizando todo lo que puedes, estando cansado, de mal humor, a lo mejor te acaban de despedir y tu respuesta, la que tú tienes ahora mismo a lo que te pasa, es perfecta, porque es que no puedes dar más de sí. Ahora, puedes mañana y hoy y a partir de hoy mismo aprender habilidades, que es, a todos los nos dedicamos a eso, de mejora. Y entonces es el libro, yo solamente para despedirme, ese libro que hemos escrito todos justamente es para posibilidades de mejora, dando consejos cada uno de nosotros
contando cada uno historias y ejemplos muy interesantes, cada uno desde nuestro enfoque, de nuestras experiencias, y que, ¿sabéis que ya no solamente por las experiencias que hay en el libro, sino por todas las historias que contamos ahí, de las anécdotas, de historias de nuestra vida, es como, wow, qué maravilla, ¿sí? Así que yo invito, obviamente, a todos que por favor léanselo porque es muy bonito. No es porque nosotros hayamos escrito allí, pero es una joya. Es una joya porque es que es súper bonito, porque como son como 1000 vidas, ¿no? Pequeñitas, encapsuladas, compartidas ahí. Y desde el enfoque de la neurociencia, de cómo poder aplicarla y cómo, qué tiene que ver la neurociencia en cada uno de nuestros temas, pues tiene mucho que ver cómo la aplicamos nosotros en nuestro trabajo. Así que ese tema yo creo que da muchísimo. Y yo, un placer, chicos, perdonadme de verdad, de corazón, me tengo que marchar para prepararme a otra entrevista. Gracias por ese tiempo compartido. Nosotros seguimos, de todas formas, tenemos un chat en conjunto donde compartimos todas los comentarios y lo que hacemos, pero bueno, gracias Yasmín por tu invitación, chicos. Un placer, Rico verte. un placer, felices Por días. allá muy bien. Nos compartes la próxima entrevista. Aquí Genial. continuamos, de todos modos nosotros, Pato, voy con una pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar nuestros deseos para llevar una vida más plena, que además, por supuesto, se relaciona con el cerebro, con tu capítulo y con las neurociencias? En todo este recorrido, no solamente de vida, sino profesional y de investigación, porque para ayudar mejor a mis empresas, a mis empresarios nacientes, ahora estoy como enfocada en mis empresarios nacientes porque entiendo que requieren una base más sólida para que sus proyectos puedan ser sostenibles y escalables en el tiempo. Entonces dije yo, ok, qué es lo que pasa? ¿Cuál es la tuerca que hace falta? El deseo de conseguirlo, el deseo de que te vaya bien, el deseo de servir lo mejor posible a tus clientes con el producto que tengas. Entonces, ¿y cómo se relaciona eso con el cerebro? El deseo es un motor poderosísimo, muchachos. Es un motor poderosísimo que activa unas zonas diferentes de nuestro cerebro y que nos va a permitir mantener el foco y no renunciar, que la resiliencia sea constante en el tiempo. Entonces, allá a nivel como de neurociencia, hablando de cerebro, ¿cuáles son como los fenómenos, las acciones que se presentan? El deseo activa la zona del cerebro encargada de dar respuestas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas? La motivación intrínseca y la neuroplasticidad. Cuando activo mis deseos, la motivación intrínseca es ese impulso interno que te lleva a hacer cosas, no tanto porque estoy motivada y quiero hacerlo, sino por el simple placer o interés en la actividad. Porque tú sabes, tú reconoces, tienes la conciencia de que esa actividad te hace bien, incluso el día que no tienes ganas de hacerlo. Eso es motivación intrínseca. Y neuroplasticidad, pues es la capacidad del cerebro para reorganizarse, ¿no? Para reajustarse estructural y funcionalmente de acuerdo a todos esos impulsos que vas recibiendo. Entonces, en la medida en la que tu motivación intrínseca te permite ir ejecutando acciones, te permite tomar decisiones y ejecutar acciones que te llevan hacia resultados que le hacen bien a tu vida, todo eso la neuroplasticidad hace lo suyo y reorganiza tu cerebro, se adapta, porque él puede aprender y adaptarse en función a las acciones. Por eso el tema de los hábitos, de lo que estaba hablando hace un momento David. Dios mío, si ven cómo todo se conecta una cosa con otra. El hábito no es algo que esté allí para hacernos la vida más simple. El hábito está allí para darle unas indicaciones claras a nuestro cerebro de lo que le hace bien, pero debe ser repetitivo, debe ser repetitivo. Si nosotros tomamos conciencia de que nuestros deseos nos permiten llevar una vida más plena y que esto lo puedo alinear con motivación intrínseca, esto me impulsa a los cambios en la estructura y la función del cerebro, pues a través de neuroplasticidad. Muchas especialidades le han dado explicaciones diferentes a eso, pero esa fue la explicación que yo encontré en neurociencia para como, ¿por qué meterle tanto tiempo a una primera carrera en la universidad? ¿Por qué meterle tanto esfuerzo a conseguir a crecer en una carrera profesional? ¿Por qué meterle tanto esfuerzo a hacer un proceso migratorio? Que eso es otra historia.
Descubrí por mi propia piel todo lo que significa y toda la bioquímica que se desata en tu cuerpo, pero me ayudó mucho a encontrar respuestas. Cuando no sabemos nada de motivación intrínseca, cuando no sabemos nada de neuroplasticidad, pensamos que todo es meramente por el acto repetitivo o porque me tocó, porque no tuve de otra. Pero realmente lo que estoy haciendo es dándole impulsos directos a mi cerebro para que se reorganice y se reestructure. Sí, fíjate que la neuroplasticidad autodirigida, como también la llaman, es Ajá. una promesa. Es una Sí, promesa que el cerebro tiene para ti. O sea, aprovéchalo de manera intencional, de manera así autodirigida. Es una cualidad muy poderosa, como bien dijo Pato, que tiene que ver con la frecuencia, con la repetición. constancia. Sí, Sí. con la... Y de allí la determinación. Por eso lo que les dije al principio, que porque nací estrellada, ¿me tengo que quedar estrellada? No. Si nací estrellada, pues tengo que echar el camino, echar el camino en reversa para empezar a ser estrella y poder ver creerme que tengo una estrella dentro de mí y sacarla y hacerla brillar y actuar desde mis valores. Pero las personas no pueden actuar desde sus valores que no los conocen, no saben cuáles son. Que me parece súper interesante y al hilo de toda esta conversación, Pato, la predominancia cerebral ahí que está generándose en diferentes etapas de nuestra vida. Y hay que ser conscientes de que nosotros, gracias a que hemos estudiado neurociencia, sabemos que las etapas del niño, del adolescente, del joven, del adulto, va sufriendo cambios y hay veces no. Nos encontramos y hemos vivido en primera persona cómo se le ha exigido a niños o adolescentes responsabilidades de adultos cuando no tienen la capacidad desarrollada todavía. Y es muy importante democratizar los conocimientos de la neurociencia a nivel educativo. Hablamos muy importante de que, y lo decía Igua antes de irse, de crear ese espacio para los niños. Pero para crear el espacio, el adulto tiene que conocer esa parte de neurociencia, tiene que conocer las etapas de la evolución del cerebro. Y hoy día ha evolucionado, se han generado mitos, entiendo, los mitos para explicar cómo funcionaba, cómo se entendía en aquel entonces. Pero todos evolucionamos, todos. A mí, ahora mismo tenemos a personas como Pato, como Yasmín, investigando en los cerebros, en el otro lado del planeta, o a lo mejor en el hospital de al lado, en el laboratorio, y están descubriendo cosas nuevas. Hay que estar abierto a que lo que hoy conocemos, mañana puede haber cambiado. Por lo tanto, las cosas no son finitas, no es algo que ya está cerrado. Estar abierto a vivir el presente, es decir, oye, hay una nueva cosa y descubrirte. Una de las experiencias que yo tuve también es que cuando empecé a estudiar neurociencia, empecé a darme cuenta que tenía a lo mejor el cortisol por las nubes y por eso estaba como estaba, y estaba como una moto, Muy inflamados de cortisol. inflamado de cortisol. O, no, o de darme cuenta de a lo mejor de tener alguna necesidad y necesitar descansar porque no había descansado y me faltaba el haber creado esa melatonina que no tenía. Y nos creemos, yo pensaba que era por el cansancio, porque me levanto cansado. Bueno, ahora hay conocimiento, hay bases científicas que nos pueden identificar cómo nos encontramos y le podemos decir al médico, oye, pues no he descansado y es una de las razones por las que me siento pues débil, porque no suelo descansar, porque he entrado en una etapa, bueno, de depresión o de excitación, he vivido un momento de estrés grande en el trabajo, X. Eso afecta al cerebro, no es algo externo a la persona. Y empezar a tener conciencia de esto. Y mira lo que tú dices ahora que me parece maravilloso, es que no se trata de que cuando empiezas a adquirir cierto conocimiento y empiezas a darle nombre a ciertas situaciones en tu vida y en tus resultados, no es que nunca te pasen cosas, igualito nos pasan cosas, solamente que ya los abordamos desde otra perspectiva. O sea, ya arrancamos con, ok, soy consciente de que esto es lo que me está pasando y lo dejo fluir. Creo que nuestra cultura definitivamente, nuestras familias sin querer queriendo, obvio que no, pero afectaron mucho eh,
el hecho de que nosotros pudiéramos soñar con tener vidas plenas, porque todas las creencias, todo lo que nosotros damos por hecho y que se nos convirtió en un patrón de comportamiento, resulta que es heredado. Entonces, mira que al principio, cuando me presentaste, hiciste énfasis en el tema del dinero, y es que me gusta hablar del dinero porque en mi caso particular, el dinero fue un coco, fue un problema durante mucho tiempo de mi vida, y no porque no trabajara, o sea, estudiaba mucho, trabajaba mucho y ganaba mucho, y aún así el dinero era un reto, muchísimo. Cuando empecé a adquirir conocimiento con respecto a cómo funciona, la cosa empezó a cambiar, pero tuve que dejar atrás cosas como es que la vida es dura, es que eso no es para las mujeres, o sea, las mujeres no somos para ser directoras de empresa, las mujeres no podíamos tener más de una carrera profesional. Yo crecí en el ambiente en el que las mujeres somos las que cuidamos los niños, limpiamos, cocinamos, y yo hice todas esas cosas y aún así estudié y trabajé, pero fueron unas cargas muy complicadas que un tiempito después me cobraron factura. ¿no? Pero, pero todas esas creencias limitan que nosotros cultivemos una vida plena en nuestra vida. Yo voy a romper un voto de confianza por nuestros padres, que lo decíamos antes, ¿no? Han hecho lo mejor que han sabido, Bueno, qué han pena. hecho lo mejor que han podido con los recursos que tenían, y gracias a eso estamos también aquí. Estamos aquí gracias a, en parte genética, pero en otra parte, en darnos cuenta de que la vida que hemos vivido es nuestra vida y hemos sido capaces de coger esa parte de nuestra vida y darle una vuelta. Sabemos que hemos estudiado neurociencia, que el cerebro tiene la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que gracias a que conocemos eso y que conocemos crear nuevos hábitos nos va a motivar más, decimos nuevo esfuerzo, ampliamos la zona de confort. No es que nos salgamos de la zona de confort, no, no, la ampliamos La- porque adquirimos la habilidad y decimos, tenemos más espacio para correr, tenemos más espacio para equivocarnos. El equivocarnos es lo que ha hecho que estemos donde estamos. sí, Encontramos que aunque esté cansado el cerebro o no quiera trabajar, es ese mecanismo, esa motivación que decías antes, la Pato, intrínseca. es lo que nos hace ser felices cada día. Y nos hace levantarnos por la mañana y decir, tengo esto para hacer, para sentirme bien yo, y ya le estamos mandando órdenes a nuestro cerebro que no quiere hacer nada, no quiere trabajar, no quiere mover los músculos, y nos estamos moviendo y estamos creando esa dopamina que nos va a activar el resto del día. Y ya no hace falta comunicarlo, decir nada. Simplemente el hecho de vivirlo ya lo estás comunicando, lo estás viviendo. Y que cada uno encuentre esa forma de trabajarlo es lo que nos hace, pues, que entre todos nos sintamos unidos, nos sintamos que nos complementamos. Me parece fantástico. Y qué maravilloso además que, fíjense, hemos hablado de que, Pato lo mencionó, de que el sistema educativo pues tiene que hacer definitivamente cambios, ¿no? Porque funcionó muy bien pues para unas circunstancias y vigencia de cosas distintas en el pasado. Ahora, como estamos en otra época, pues hay que ponerse en vigencia y adecuar algunas otras cosas que se necesitan, ¿no? Entonces los niños y los adolescentes nos damos cuenta de que se necesita más que conocimiento de historia, de matemáticas, que no es que no se necesita, es muy importante, de verdad, nos da mucha base, sobre todo para tener capacidad analítica, etcétera, pero para las cosas de la vida, como bien habla Nieves, que es una de las coautoras que nos acompaña, y que además a través de su Academia de Neurociencia y Educación, junto con Líderes que Inspiran, fueron los promotores de podernos reunir a nosotros en este maravilloso libro. Nieves dice, Nieves habla mucho, y recuerdo la primera vez que la entrevisté en el 2018, decía, oye, es que nosotros necesitamos cosas para vivir, necesitamos que se nos enseñen cosas para vivir desde pequeños. Y fíjense qué interesante, ustedes hablaban entonces de que el cerebro de información y todo, y esta parte de acá, este córtex prefrontal, esta área, hay neurocientíficos que dicen que se termina de formar a los 24, y hay neurocientíficos que dicen que hasta los 26. Independientemente de cuál es definitivamente ese rango, y que puede ser inclusive que por unos personajes pues a una edad y a otras personas a otra, lo que sí es importante es que toda esa etapa, toda esa cantidad de años, digamos que son como muy aprovechables para pues dar
todo ese conocimiento, toda esa información valiosísima que les permita a esta nueva generación pues poder avanzar con habilidades, con los deseos, con sí, y con estas otras capacidades de las que habla Ewa, que, bueno, miren, todas esas nos suman, todas forman parte de nuestro ser. Entonces, de verdad, yo feliz, contenta y orgullosa de tenerlos como compañeros, de que se me haya vinculado con ustedes para toda la vida en este libro tan bonito. Y pues bueno, los invito a que nos compartan algunos otros comentarios pues, para cerrar, que nos quieran hacer llegar, pues bienvenidos. Bueno, pues a ver, así para cerrar, yo abogo porque vivamos desde la responsabilidad. La responsabilidad no tenemos que hacernos responsables de la vida de los demás. Hablando en el contexto de que no vivimos dentro de la persona, de la otra persona. Por más que intentemos cambiar al otro, el otro tiene su propia responsabilidad. Entonces, yo abogo porque seamos responsables, conozcamos quiénes somos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo tenemos la capacidad de tener una vida plena y si nosotros, cada uno de nosotros tiene una vida plena, ya está modelando, ya está siendo un ejemplo, ya está liderando para los demás, ya está siendo pues una persona que empodera, una persona que lidera y que lo que está haciendo es contagiar entusiasmo por la vida, que como decía Roberto Benigni, la vida es bella. Yo crecí con un sistema exigiéndome que tenía que tener éxito, que me fuera bien, que todo lo que tenía que salirme bien. Entonces tenía que sacar buenas notas, tenía que portarme bien, tenía que cerrar las piernas cuando me siento. Y en el camino aprendí que realmente el éxito no es un destino, el éxito es una habilidad. Y como todas las habilidades se aprende. ¿Y qué hay que hacer para aprender algo? Practicarlo. Practica tener éxito en tu vida. Me quedo también con lo que comparte Pato de practicar, practicar. Me ha recordado mucho a mi padre, ¿no? Mi padre falleció hace muy poquito, hace 3 meses. Y Sí, para mí vimos. el capítulo ha sido un agradecimiento a él. Y él decía siempre, practica, practica. Él trabajó mucho con los americanos, decía, practice, practice, practice. Para practicar hay que tener una motivación, tener una pasión por algo y necesitas conocerte, necesitas experimentar. Yo le digo a los alumnos, a los profesores, el futuro no está en la universidad, el futuro no está, no te lo va a decir el director de la universidad ni el profesor de la universidad. Practicar vuestros proyectos y lo de la universidad lo metes en tu proyecto, lo del curso externo. Tu educación no depende del sistema de la administración pública, tu educación no depende del profesor, tu educación depende de ti. Puedes ganar muchísimo dinero, puedes caer en bancarrota y desaparecer todo, pero la educación La y lo que base. decía Pato es practica, fallas. Acordaros cuántas veces investigó Edison para crear la bombilla. No se equivocó 1000 veces, hizo 1000 proyectos, donde uno de ellos hizo que a día de hoy tengamos la luz que tenemos ahora mismo. Y Edison es una persona como tú y como yo. Como Imagínate, tú y como imagínate que yo. se hubiese cansado al intento 100, viviríamos en la oscuridad. Esa es la pasión también de buscar ser creativo. Hemos aprendido en neurociencia, nuestro cerebro es creativo natural. Somos sociales también. No tiene sentido ser creativo si no tienes con quién relacionarte. Y también somos emocionales. Si no hay emoción, no hay pasión. Y si no hay ni emoción ni pasión, no aprendes. Y Eso algo que lo... está en nuestra naturaleza es la evolución. Ser Está en expansivo. nuestro ser. Eso forma parte de nosotros. Estamos aquí gracias a esa capacidad de evolucionar, que se dio, por supuesto, por adaptación, por nuestra capacidad de manejarnos en tribu, de una cantidad de cosas. Pero nosotros tenemos, otra de las promesas del cerebro es la evolución. Y tenemos pues que aprovechar. Espectacular. Ha sido un grandísimo placer estar con ustedes. Ya nos veremos en otra oportunidad. Claro que sí, Yasmín. Voy a Muchas dejar, gracias por la invitación. voy a dejar acá en la caja toda la información, todos los datos para que los puedan contactar y los persigan, Vayan y nos porque sigan en redes sociales.
sea, que tienen mucho para dar y que ustedes mucho para aprovechar de ellos. Pues muchísimas gracias, Yasmín. Muchísimas Y gracias, gracias a Pato. todos. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas, nos las escriben y si les ha gustado, pues síganos, suscríbanse al canal, que tendremos todavía más para compartir. La semana que viene tengo otras entrevistas con otros de los coautores que nos acompañan en este libro para que lo disfruten. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Besos. Un besito.